Assalamu alaikum warahmatullah. Estoy mirando a ver si tengo mocos, porque el otro día vi un vídeo mío y salgo ahí con un moco pegado. Y ahora voy a intentar que eso no suceda. O con caspa, porque se me seca mucho la piel y a veces tengo ahí como puntitos en las cejas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del término Sijin e Ilijin, que aparece en el capítulo 83 del Sagrado Corán. Un hermano me pregunta sobre estas dos palabras, qué significan, qué son, para qué sirven. Poco hay que decir, hermano. Por eso, al final del vídeo, te voy a hacer una lectura completa del capítulo 83, para que no te vayas con las manos demasiado vacías. Pero antes de empezar, ¿cómo interpretan nuestros hermanos sunni y shia estos dos términos? Bueno, los sunni dicen que Sijin es un libro de maldad, guardado en la séptima tierra, en lo más bajo. Es un lugar de estrechez y oscuridad donde se confinan las almas de los incrédulos a ser rechazadas por los cielos. Bueno, Ilijin es, según ellos, el libro de bondad, que está en el séptimo cielo, bajo el trono de Dios. Es un lugar de honor donde los ángeles actúan como notarios celestiales, validando las obras de los creyentes. Cuando coges el Sagrado Corán, claro, no aparece en el pasaje ni séptima tierra, ni ángeles, no se habla de lo que hay debajo del trono, porque esto es una expresión idiomática, lo del trono de Dios. No podemos pensar que Dios está en una silla, por mucho que la tradición nos insista en ello. Son visiones surrealistas las que nos proponen, que contradicen las enseñanzas del Sagrado Corán y la lógica y la razón que allí encontramos. Pero bueno, los chiitas, ¿qué dicen sobre Sijin? Que no es solo un lugar, es la materia oscura de la que fueron creados los enemigos de la verdad. Interpretan que el libro inscrito de los malvados incluye a aquellos que rechazaron la guía de los imames, Ahl al-Bayt. Ilijin es la esencia de luz, según ellos, de la que fueron creados el profeta, los imames y sus seguidores, los shia. El hecho de que los ángeles atestiguen el libro en Ilijin significa que reconocen no solo las obras, sino la lealtad espiritual del creyente. Bien, esto de materia oscura, de los malvados que rechazaron la guía de los imames, la luz de la que fue creado el profeta, los imames y sus seguidores, todo esto es Islam cristianizado. Nada tiene que ver con lo que encontramos luego en el Sagrado Corán, pero es lo que hay. Hermano, te voy a explicar qué significan ambas palabras en detalle. Sijin, ¿cuál es el sentido básico que se encierra en la raíz? Es encerrar. Las acepciones guardan relación con prisión, con cárcel, estar encerrado, atar, todas estas cosas. Las letras que forman la raíz: Sin, Jim, Num. Sin significa algo en progreso, soporte, una energía que fluye. Jim, una asamblea, una unión. Y Nun se utiliza para referirse a nosotros, al grupo, al genérico, a la unidad. Esta raíz se ha utilizado exclusivamente para construir el término cárcel en el Corán. Aparte de Sijin, la raíz solo construye palabras que guardan relación con cárcel, con prisión. Lo vemos todo el rato en las ayats que hablan sobre la historia de Yusef. Ahí es donde aparece casi todas las veces. Y en una ocasión también la vemos en el diálogo que tiene Faraón con Moisés, cuando le dice: oye, si no paras te voy a meter en la cárcel, en prisión. Desde la perspectiva coránica, teniendo en cuenta el sentido de la raíz y de cada una de las letras y la visión global del libro,
el término o la raíz estaría hablando de un encierro que ha de proporcionar progreso y unión. En el caso concreto de Sillín, algún tipo de energía que fluye para que consigamos alcanzar la unidad. Uno dice, ¿cómo? Sí, luego lo veremos en la lectura que haga del capítulo 83. Ilijin, la raíz de este término, ¿qué encontramos en los léxicos? 3 conceptos. Elevación, algo que está sobre, y dominar. Las letras que forman esta raíz, Ain, Lam, Waw. Ain está relacionado con percepción, con ver. Lam con servicio, proveer o proporcionar algo. Y Waw con agregar, adjuntar, entregar. Esta raíz se ha utilizado infinidad de veces en el Corán, con todo tipo de variaciones. Pero desde una perspectiva coránica, el sentido de la raíz que tiene este término y las letras que forman el significado de la raíz, más el conjunto, la visión global del libro, de ahí podemos extraer que Ilijin se trata de algo elevado, que se sobrepone y domina. Se trata de percibir o ver la provisión que se nos está agregando. Si vas al pasaje que habla de Sillín, hermano, te darás cuenta de que los pecadores tienen su castigo, pero en el futuro hay un margen de rectificación. Pero cuando se habla de Ilijin, los bienaventurados ven la bendición con sus propios ojos, en el momento, de forma inmediata. ¿Te das cuenta de la diferencia? El Corán siempre deja una puerta abierta a la redención, al perdón, a la reflexión y a la capacidad que el individuo tiene para cambiar, para salir adelante. Aquí se ve muy claramente. Pero esto sucede en muchos otros lugares del libro. Son particularidades del Corán, al igual que el hecho de que los nombres, los lugares, en su sentido más básico, cuando vamos a las raíces, siempre guardan relación con el versículo, con el pasaje, con la historia o con los conceptos que se están describiendo. Es decir, por ejemplo, en la historia de Moisés, el sentido básico de la palabra Moisés, que se menciona a la raíz, guarda una relación directa con la misión que tiene Moisés en su historia, en el Corán. La palabra Aarón guarda relación directa en su raíz con el papel que desempeña Aarón entre los hijos de Israel en la historia del Corán. Así es el libro de Allah. Cuando profundizas en él te quedas perplejo, porque todo él forma una estructura maravillosa que se entrelaza de una forma perfecta. Pero claro, para eso hay que profundizar. Te habrás preguntado, hermano, por Kitabun Markum, porque claro, es clave a la hora de interpretar los dos términos que estamos señalando aquí. ¿Qué significa este Kitabun Markum? Un registro escrito. La palabra Kitabum, de Kitab, en su sentido más básico, en la raíz, ¿qué sentido tiene? El de reunir y conservar en un lugar. Entre las acepciones encontramos muchas cosas. Libro, decreto, orden. Yo tengo más de 350 acepciones registradas para la raíz de Kitab en mi trabajo. Markum tiene como sentido básico hacer líneas y marcas. Entre las acepciones, hacer algo que quede perfectamente claro, especificar, algo que permanece fijo, algo que nadie más puede manejar o controlar.
también hay otras muchas acepciones. Pero tienes que atender, hermano, a el hecho de que el Corán, cuando quiere especificar algo, lo hace. Fíjate en el capítulo como dice, ¿y cómo sabrás que es Iliyun? ¿Y cómo sabrás que es Sijin? Él, a continuación, te contesta. Esto sucede en muchos lugares del libro, ¿no? Tenedlo claro, cuando Allah quiere especificar algo, lo hace. Y si no lo especifica, es porque está dejando la puerta abierta a las circunstancias, a las situaciones personales de cada uno. No hay que olvidarlo esto. Desde la perspectiva de la otra vida, sabes que todo debemos atenderlo de forma alegórica, todo, porque el propio Corán nos lo dice, cuando habla de la otra vida, del paraíso y del infierno, nos dice que son mazal, que son alegorías. Si a esto le sumamos que cuando leemos el capítulo vemos que los tiempos van cambiando, se habla en presente, pasa al futuro, al pasado, vuelve al futuro, después al presente. Cuando vemos esto, entendemos que hay muchas formas de interpretar el texto. No hay una, la que tenemos nosotros en nuestra casa, nuestra traducción de Corán, no, hay muchas. Desde una perspectiva global, el capítulo se puede entender como una referencia a un sistema político y económico que termina cayendo, y el resultado o el proceso que vendría después, es decir, lo que sucedería con los que eran delincuentes y lo que sucedería con los que fueron víctimas y más tarde se hicieron con el poder. Se puede entender, como digo, de muchas formas distintas. Yo voy a hacer la lectura de este capítulo basándome en el concepto de dualidad que aparece continuamente en el Corán. ¿Cuál es este concepto? Es, no voy a decir una visión espiritual, porque con la misma plantilla podríamos aplicarlo al resto de perspectivas, pero sí que la dualidad que observamos en el libro nos exige profundizar en la espiritualidad, porque claro, a ver, en este caso, si se nos habla de cosas que tienen que ver con la otra vida y el propio libro nos dice que son alegorías, tendríamos que centrarnos un poco en la utilidad que puede tener el texto para ahora, para el presente. Eso es lo más lógico, ¿no? Entonces, ¿por qué el Corán nos habla de cosas sobre la otra vida si no las podemos entender? Bueno, oye, momento. Con eso te está diciendo, escucha, hay otra vida y hay recompensas y castigos. Hay felicidad y tristeza por lo que has hecho en esta vida, por lo que estás haciendo hoy en el presente. Para eso sirve la información que nos da sobre la otra vida, para que tengamos una conciencia y sepamos que hay algo después y que tenemos que portarnos bien en este mundo, ¿eh? Esta interpretación dualista, pues, ¿por qué la hago? Porque, repito, aparece continuamente en el Corán. Adán y su par son la misma cosa. Se está refiriendo a uno solo. Caín y Abel, aunque no sean mencionados en el Corán con su nombre, son uno también. Moisés, su joven compañero y el maestro que después se le suma en el viaje, son uno. David y los litigantes, los dos litigantes que
le aparecen de repente. Todos son uno. Se puede interpretar de esta forma perfectamente. Ahora lo vais a ver. Empiezo con el capítulo 83. Una de las muchas interpretaciones. Lo que ocurre es que esta está basada única y exclusivamente en el sentido básico de los términos que aparecen en el capítulo. No añadimos nada de fuera, nos basamos solo en el sentido básico de las palabras. La angustia y el sufrimiento se apodera de nosotros cuando exigimos a los demás en lugar de exigirnos a nosotros mismos. Nos autoengañamos para justificar el abuso y la injusticia, pero esto solo puede ocurrir cuando perdemos la conciencia del encuentro con nuestro Señor. Ahora viene el pasaje de Sijin y Kitabun Markum. En la revelación se nos explica que Dios ha decretado que las injusticias que nos distancian del prójimo sean la causa de nuestro propio estancamiento y desolación. No necesitamos más explicaciones respecto a este asunto, pues se trata de un decreto inmutable. Continuamos. La angustia y sufrimiento se apodera de nosotros cuando no atendemos a los valores y preceptos revelados, pues las injusticias que cometemos nos hacen perder la conciencia de que cada acción cometida conlleva a una consecuencia inevitable. Cuando nos encontramos en ese estado, las advertencias reveladas no calan en nuestro corazón, sentimos que no van con nosotros. Esto es así porque nuestras malas acciones están corrompiendo nuestro espíritu y nuestra capacidad intelectual. En esa situación es imposible el acercamiento a lo sagrado, pues los efectos de nuestras maldades nos están atrapando y consumiendo. Así es como Dios nos advierte de las consecuencias que acarrea el no atender a su revelación. Sin embargo, y ahora viene el pasaje de Ilijin y Kitabun Markum, en la revelación se nos explica que Dios ha decretado que las obras justas dirigidas al prójimo nos ayuden a elevarnos y dominarnos a nosotros mismos. No necesitamos más explicaciones respecto a este asunto, pues se trata de un decreto inmutable. Continuamos. Esto es algo que podrán percibir de inmediato quienes se vuelvan a Dios. Solo en Él obtenemos la virtud y la justicia que nos proporciona la auténtica alegría, el poder para controlarnos y la capacidad de contemplar la verdad. En ese estado irradiamos felicidad, pues percibimos con total claridad el objetivo, siendo capaces de concluir que nuestra finalidad consiste en mantener la integridad de nuestra esencia, la cual se entremezcla con lo más elevado y sagrado. Pero solo quienes se vuelven a Dios son capaces de percibir y asimilar el origen y la fuente de todas las cosas. Cuando cortamos lazos con lo sagrado, estamos buscando nuestro propio beneficio. Nos regocijamos y con ello quedamos expuestos frente a nuestra propia verdad, aquella verdad que nos hace honestos, la única que es capaz de proporcionarnos la paz auténtica. Somos conscientes de lo que hacemos, pero aún así continuamos por el camino de la imperfección. Sin embargo, cada vez que nos volvemos a nosotros mismos, percibimos pureza. Y esa introspección nos libera de la angustia, nos provoca alegría. Inmersos en ese estado, sí somos capaces de reconocer nuestra confusión y extravío. Y sin embargo, no podemos encauzarnos para protegernos a nosotros mismos. Pero, llegado el momento, quienes se vuelvan a Dios con sinceridad y busquen beneficiar al prójimo, se regocijarán por haber aceptado la verdad que su Señor les mostró. Sus esfuerzos serán recompensados y llegarán a niveles de autocontrol más elevados, siendo capaces de contemplar la verdad en su estado puro.
y quienes se centren exclusivamente en su beneficio y se olviden del prójimo, cortando con ello sus lazos con lo sagrado, inevitablemente habrán de afrontar las consecuencias de sus actos. Esta es una lectura basada en la dualidad, que como hemos dicho tantas veces nos muestra el Corán, y el sentido básico de los términos. Venga, un besito para todos. Ánimo que ya queda menos de Ramadán. Salamu alaikum warahmatullah.